Capítulo 1. Los orígenes. Sección 6H. La maldición de los Prado, parte 1. O la visita al rancho, parte 2. Aquí vemos un estanque en la propiedad de Nicolás, hermano de mi abuelo, que fue diseñado para que las vacas bebieran agua. Cuando todavía estábamos en el rancho, en esa Semana Santa de 1990, mis primos mayores organizaron un viaje para ir a explorar el cerro, pero no llevaron a los niños chiquitos. Así que yo me enojé y organicé otra expedición. Entonces mi primo Cruz, nieto de Cruz, hermano de mi abuelo, nos dijo que él nos llevaba. Nos hizo subir con cubetas y nos llevó a una cueva, la cual estaba constituida por un polvo blanco que utilizaban para lavar trastes. Ese polvo era principalmente carbonato de calcio, carbonato de magnesio y carbonato de sodio. Ese polvo era muy volátil, pero como estaba humedecido sedimentaba con facilidad. Entonces cuando jugábamos en la cueva donde lo extraían, la cueva tenía dos entradas. Entonces el viento corría a través de la cueva con gran presión. Entonces cuando aventabas el polvo en ciertas direcciones, el polvo terminaba en la cara de tus primos. Y era muy divertido porque veías cómo se iba la nube de polvo hacia una de las entradas de la cueva. Y jugamos todos los primos aventándonos tierra y terminamos todos empanizados. Fue uno de los momentos más divertidos de mi infancia, si no es que el más divertido. Luego subimos hasta un arroyo en medio del bosque y comprobé lo que mi mamá me había dicho, que la vegetación era tan densa que a mediodía parecía que era ya de tarde. Y me entristeció saber que todo ese bosque iba a ser quemado. Y aquí vemos parte del bosque, realmente ya alguna parte que se haya salvado después del incendio. Que vemos que realmente la humedad en el ambiente debido a la transpiración de las plantas hace que se opaque el sol. De regreso llevábamos una cubeta de polvo blanco y un par de botes para bañarnos. Bueno, botes con agua. Ya estábamos todos de color blanco. Y fue uno de los días más felices de mi vida ese. Luego de un rato regresaron mis primos mayores. Ellos se habían perdido porque no tenían guía y se habían caído varios de ellos. Y como éramos muy llevados, nos empezamos a burlar de todos los que se habían raspado o se habían lastimado las rodillas o las manos. Les dijimos que ya estaban viejitos. Y bueno, entonces todos los chiquillos nos burlamos de los primos grandes. Aquí vemos también otro sendero a mitad del bosque. Cuando íbamos al monte, yo iba juntando piedras de colores. Mi amiga la dinosaurio me decía que algunas eran valiosas y me decía de su composición. De hecho, era principalmente cuarzo y mármol. Las puse en una bolsa de plástico y cuando íbamos de regreso a León, las subí a la camioneta. Pero una tía y una prima mayores me regañaron. Me dijeron que no iba a subir con mi bolsa de piedras y me dijeron que no valía nada. Ahí recibí otro apodo por parte de mis primos y se burlaron de mí. Fue cuando me llamaron el científico loco. Y entonces, cuando mi amiga la dinosaurio me estaba tratando de decir algo acerca de las piedras, yo me enojé tanto por lo que me habían dicho que las piedras no valían nada, que rechacé a mi amiga y no le volví a hablar. Me enojé mucho con ella porque ocasionó que me hicieran mucha burla a mis primos. Y entonces traté de borrar sus recuerdos y poco a poco me olvidé de mi amiga la dinosaurio. Hoy en día sé que todas las cosas que me había dicho eran verdad, que las cochinillas sí eran parientes de los cangrejos, que los planetas que estaban más allá de Neptuno sí existían y que esas piedras sí eran valiosas. Aquí vemos el arroyo que ya ha sido modificado por el ser humano, cómo transporta vegetación muerta y esta da un color negro en el fondo. Sin embargo, el agua sabe a barro y huele a barro, tiene un olor muy agradable y esa agua es potable a pesar del color negro de la materia vegetal en descomposición que hay en el fondo. Continuando con las historias, mi tatarabuelo Eduardo Prado Rangel murió relativamente joven. No alcanzó a repartir sus tierras a sus tres hijos, que eran José, Inés, Vicente y Antonio, pero les dejó una advertencia, que si peleaban por las tierras,
cualquiera de ellos moriría joven y en una desgracia. Vicente tomó las tierras bajas, Inés las tierras más altas y cercanas al monte, porque fue el último en casarse, y Luisa Sánchez, como no quería a Antonia Escalera, por eso le dejó esas tierras que eran las más despreciadas. Inés, por su parte, le dio tierras a todos sus hijos e hijas, pero como las hijas no sabían leer, puso las tierras a nombre de los hijos. Aquí vemos un pozo de agua que fue escarbado por Inés y Antonia, de donde se abastecían de agua, tanto en la Revolución como en la Guerra Cristera. La retribución de Cástulo. Leonicia, hija de Cástulo y Cirila, era muy hermosa, tanto que su madre sentía celos de ella, así que le pidió a Cástulo que se la llevara a la frontera norte. Cuando Cástulo se llevaba a Leonicia, su cuñado Lucas Sandoval, el que estaba casado con Juana Prado, lo acompañó, llevando consigo a Cruz, que también era muy hermosa. Esta parte de la historia es muy oscura y no hay realmente quien me la pueda contar. No tengo la más remota idea de por qué Lucas se llevó a su hija Cruz a la frontera norte. Cruz y Leonicia fueron abandonadas cuando tenían entre 15 y 20 años. Fueron tomadas por hombres que, más que esposos, las veían como esclavas. De hecho, creo que realmente las compraron. Hartas del maltrato, que duró varios meses, ambas emborracharon a los sujetos y escaparon. Leonicia, como había tomado tés para poder abortar, no salió embarazada. Sin embargo, Cruz, sí, cuando huyó, estaba embarazada. Después, Antonia, hija de Cástulo, se casó con Francisco Luna Sánchez. Cástulo era muy mandón y le dijo a su yerno que le aparejara el asno para que viajara. Sin embargo, Francisco le contestó que él no era su criado, y entonces Cástulo enfermó del coraje. Aparejar el asno es poner... le ponían paja principalmente para nivelarlo, para que cualquiera que se montara no resbalara, pero sin embargo esto tiene que estar tan apretado que aunque el asno se esté moviendo no te pueda resbalar, pero no debe estar tan apretado para no lastimar al animal. Leonicia regresó a casa para cuando Cástulo estaba enfermo, y Cirila la corría de la casa, acusándola de que por causa de ella su padre no podía morir. Cástulo murió en terribles dolores debido al mal que le hizo a su hija Leonicia y a la propiedad que le vendió a su hermana Carmen. Leonicia posteriormente se casó y se fue a Estados Unidos, y cuando su madre se enfermó, Leonicia se la llevó para darle tratamiento con los mejores médicos y le dio los cuidados terminales, ya que Cirila padecía de los pulmones debido a que cocinaba con leña, como prácticamente todas las mujeres de ese lugar. También perdió casi completamente la vista. Leonicia fue capaz de perdonar a sus padres por haberla vendido, y a cambio le fue dada una vida llena de prosperidad económica, una salud envidiable, y hasta el momento de escribir este relato en el 2022, ella todavía vive, considerando que nació en 1951. Aquí vemos también una parte de lo que era la propiedad de Irineo y de Carmen, y al fondo se ve el cerro donde escondieron los cristeros el tesoro del ferrocarril, donde en invierno se dibuja la calavera. La tragedia de Faustino. Cuando Pilar Sánchez, esposo de Brígida Prado, fue asesinado, su hijo Meregildo, el mayor, tomó posesión de toda la herencia y sacó a su madre y a sus hermanos a la calle con todos sus muebles. Por esa razón, Brígida se fue a San José del Consuelo, donde escarbó un pozo de agua y comenzó a edificar. Sin embargo, Faustino, que era el segundo hijo, el hijo más grande que quedaba soltero, era esposo de una mujer llamada Juana Castro. Alberto, que era más chico, también ya se había casado, y su esposa era María Guadalupe Castro, la cual era hermana de Juana. Hacia 1980, Faustino se enteró de que estaba enfermo del corazón y que si no se atendía, moriría, tal como le había pasado a sus primos Teresa y Francisco, que habían fallecido del corazón. Como Faustino no tenía dinero, tomó posesión junto con su esposa de la casa de su madre, de esta Brígida. Así que Brígida fue echada a la calle por segunda vez por uno de sus hijos.
Alberto y María compraron un terreno cerca de la casa de Brígida y ellos la recibieron, pero Alberto y María odiaron a Faustino y a Juana por el resto de su vida. Faustino, con el dinero que tomó, fue a la Ciudad de México a hacerse estudios, pero en el camino el autobús estuvo a punto de chocar y del susto el corazón de Faustino colapsó. Fue trasladado de regreso a León y murió en la casa de su suegro. Su suegro, queriendo una indemnización por lo ocurrido, se llevó el cuerpo de Faustino a las oficinas de la línea de autobuses para exigir una indemnización, pero la empresa no le dio apoyo. El cuerpo de Faustino fue llevado de un lado para otro hasta que éste comenzó a descomponerse. Al funeral solo asistió mi tío Patricio y mi tía Chabela, que por cierto, en esos días estaban celebrando su boda. El funeral se llevó a cabo en una choza sin luz eléctrica. Solamente era iluminada por los 4 cirios fúnebres que alumbraban aquel lugar. Juana se juntó con un hombre que tenía un terreno tiempo después de eso. Este hombre convenció a Juana de construir, con el dinero que había quedado de la casa que vendió Faustino, en el terreno de él. Y así lo hizo ella. Cuando se hubo gastado el dinero en edificar una casa en aquel terreno, este hombre la corrió de la casa y metió a vivir a otra mujer. Juana entonces se tuvo que regresar a la casa de su padre y consiguió trabajo en una tienda, donde conoció a otro hombre con el que después se juntó. A este hombre le apodaban el Bañao. Faustino dejó 2 niños huérfanos, Joaquín y Martín. El Bañao odiaba a esos niños y los maltrataba mucho. Martín era el más pequeño. Era seguido que Martín huía de la casa para llegar con Carmen para no ser golpeado. Martín padecía tanto de hambre que cuando Carmen le daba de comer, Martín soltaba lágrimas en la comida. Con el tiempo los niños dejaron aquel lugar. Obviamente Martín se casó muy joven para salir de casa. Su esposa se llamaba Verónica Hidalgo. Aquí vemos también, cerca de la casa de Toña, lo que llamaban un solario, que es un terreno aplanado donde pisaban las semillas, bueno, realmente las plantas de frijol, de haba y chícharos principalmente, para sacarlas de la cáscara. Entonces arrojaban las cáscaras al viento y es cuando mi mamá decía, al igual que la abuela Toña, la famosa frase de barbas de oro, ven por estas cascarillas y no lloro. Y entonces el viento soplaba y se llevaba las cascarillas y era la manera en que limpiaban el grano. El regreso a León fue muy tortuoso. Íbamos cargados de nopales y otras plantas. No había lugar ni para acostarse ni para sentarse, así que viajamos parados incluso los niños. Alguien tuvo la magnífica idea de darle un zorrillo seco y sin piel a mi tía Anita. Y esta lo metió en la bolsa de mi abuela Carmen, para que nadie revisara ahí, porque todos le teníamos miedo a mi abuela. El zorrillo se lo dieron a comer a Marilu y a Brenda, para que se le quitaran los barros. Y por supuesto que no funcionó. De hecho, creo que Brenda no comió. Solo hizo el viaje de regreso muy, muy horrible. Y bueno, aquí vemos el arroyo, cómo fluye cerca de, bueno, en medio del bosque, cerca de la ubicación probable donde Carmen y mi mamá hacían el intercambio con los indígenas. En esas vacaciones, Carmen tuvo visitas de sus sobrinos, nietos de Brígida. Le dieron noticias de su hermana, que Brígida había fallecido hace un par de años, ya que ellos vivían en la frontera. Entonces, sabiendo esto, Carmen se pronunció diciendo: cuando mi hermana Brígida vivía, no quiso hacer nada contra su hijo Meregildo, quien la despojó de su herencia, echándola a la calle junto con sus hermanos, pecando de esta manera contra el Dios de los cielos. Mas Brígida me hizo jurar que no diría palabras contra él mientras ella viviera. Pero, como mi hermana ahora duerme, sus oraciones ya no postergarán la justicia divina, porque tampoco está arrepentido de lo que hizo, y por ello Meregildo no conocerá la vejez. Y así pasó. Días después de que Carmen pronunció esto, Meregildo enfermó y falleció. También por esas fechas,
La pareja responsable de que mis abuelos tuvieran que abandonar los sauces enfermaron y los hijos, en vez de atender a sus padres, se preocuparon por pelear aquellas tierras y los dejaron morir solos en su casa. Aquí vemos la antigua casa, bueno, los restos de lo que era la casa de Toña. En esta parte era, digamos que la habitación, y esta parte era la cocina, y abajo de la cocina había una habitación secreta donde guardaban los granos, e incluso llegaron a guardar gallinas y puercos cuando los cristeros, bueno, cuando en la época de la guerra cristera, cuando los militares buscaban las casas. Esta habitación estaba oculta tras unos nopales. Fin de la sección 6G. Y este es el manantial en el cerro.